Me llamo Víctor Yermak y desde hace 6 meses trabajo como técnico en una plataforma petrolífera en medio del océano Ártico. Antes de venir aquí, era un romántico. Me atraían esas vastas extensiones de hielo, los vientos inclementes y la idea de trabajar en el confín del mundo, ganando un buen dinero. Imaginaba cómo escribiría un diario sobre cómo vive la gente, donde casi no hay tierra, solo agua fría y hielo eterno. Pero desde los primeros días me di cuenta de que esta vida podía ser un verdadero calvario. Guardias interminables, maquinaria que retumba, humedad, sol débil, que solo a veces asoma por detrás de las nubes. Todo a tu alrededor es una superficie de agua que se extiende más allá del horizonte. Cuando no hay tormenta, el océano parece tranquilo pero temible. A veces, las plataformas de hielo flotan y suponen un peligro de colisión. Vivimos en una rutina constante: levantarse, desayunar, comprobar el equipo, mantener las estaciones de bombeo, comer, volver a trabajar, cenar, una breve siesta, y así una y otra vez. A veces me entran ganas de aullar de la monotonía, pero el sueldo es estupendo y he decidido ser paciente. Tenemos una tripulación de 40 personas, sin contar a los especialistas ocasionales que vuelan de vez en cuando. Todos viven en camarotes separados, aunque camarotes es una palabra grande. Son módulos estrechos. Hay un comedor común, un salón donde se pueden ver DVD o leer. Una vez a la semana llega un helicóptero con suministros y correo, si el tiempo lo permite. Al principio buscaba aventura, pensando en hacer fotos de ballenas o de hielo, pero enseguida me di cuenta. Rara vez vemos ballenas. El hielo no es tan pintoresco en invierno y el océano es oscuro e inhóspito. Aún así, intenté encontrar la belleza en las puestas de sol, en el resplandor del camino de la luna sobre el agua. Con mi compañero, Dylan, salimos a cubierta un par de veces, solo para ver cómo el sol se hundía poco a poco sobre el mar plomizo. Era impresionante ver la escarcha pintando intrincados dibujos en las barandillas y el viento deslizándose susurrante entre las estructuras. Pero aquí la oscuridad llega de repente, sobre todo durante la noche polar, cuando el crepúsculo dura casi 24 horas. Durante 6 meses de servicio aprendí mucho sobre la plataforma. Se alza sobre gruesos pilotes profundamente enterrados en el lecho marino, bombeando petróleo de un yacimiento que yace bajo las capas del fondo oceánico. Fue construida hace unos 20 años por una gran empresa. Por lo que me han contado, solo ha tenido problemas con tormentas y heladas, pero en los últimos meses ha ocurrido algo extraño que no esperábamos. Y ahora estoy caminando por los pasajes nublados, donde el frío aprieta, y recuerdo las palabras de un viejo experto. Aquí, chico, hay algo extraño después de la puesta de sol. Al principio no sabía de qué hablaba, pero hace 1 o 2 semanas la gente empezó a hablar de siluetas en el agua. Por la noche, en el borde de la cubierta, se veía algo grande y enorme. Los vigilantes dijeron oír un chapoteo inexplicable. El océano parecía estar lleno de ballenas, orcas, morsas. Pero las descripciones no encajaban con las especies conocidas. Las sombras son demasiado grandes y el movimiento es ilógico. Al principio me reí, diciendo que era solo una visión, una ola de un iceberg. Pero un día, durante el turno de noche, miré al agua negra y vi algo que me hizo sentir frío por dentro. Fue hace un par de semanas. Estaba de pie en la galería exterior, comprobando los cables. De repente, oí un ruido sordo, como un rugido lejano. Podía atribuirlo a la vibración de las bombas, pero ¿por qué parecía venir de abajo? Me acerqué al parapeto, alumbré con mi linterna y vi una superficie azul oscuro en la que algo ondulaba. Una silueta, enorme, apenas visible.
pensé. ¿Una ballena? Pero la silueta era alargada, como una espina dorsal gigante, y de pronto desapareció bajo la ola. Se me encogió el corazón. A la mañana siguiente se lo conté a Dylan, pero se limitó a encogerse de hombros, inseguro. Luego supe que otras 5 personas habían visto lo mismo, pero se callaron para que no les llamaran locos. Me di cuenta de que en la plataforma había la sensación de que algo nadaba a nuestro alrededor por la noche. Y no era una ballena, pero la gente tiene miedo de hacer preguntas. Mi historia empezó cuando decidí averiguar la verdad, y lo único que encontré como respuesta fue miedo y sucesos extraños que me empujaron a sacar conclusiones que me incomodaron. Pronto me asignaron al turno de noche con un mecánico llamado Johan. Nuestro trabajo consistía en revisar las estaciones de bombeo cada 2 horas, vigilar el panel de control de la unidad central y, si era necesario, subir a cubierta si se producía una subida de presión o un error en el sensor. No me gustaban las noches en la plataforma. El frío parecía aún más feroz. La oscuridad alrededor acentuaba la sensación de aislamiento. Sin embargo, el aumento de sueldo era una ventaja. Trabajábamos con ritmo. Un par de veces por hora recorríamos los pasillos, tomábamos lecturas y, si todo estaba tranquilo, nos sentábamos a tomar café en una pequeña cabina de operario. Pero un día, hacia el tercer día de turno, a las 2 de la mañana, saltó una alarma en una de las bombas No. 4, situada en la cubierta exterior, más cerca del borde norte de la plataforma. Tuvimos que ir allí en la oscuridad, doldrums, frío y humedad. Al acercarnos, noté un extraño sonido de raspado, como si alguien estuviera pasando sus garras sobre el metal. Johan también lo oyó y se detuvo, intercambiando miradas ansiosas conmigo. A medida que nos acercábamos, el chirrido cesó. Tal vez fuera el viento que rozaba la corteza de hielo, pero tuve la sensación de la presencia de alguien más. Inspeccionamos la bomba. Nada crítico. Tal vez el sensor había funcionado mal. De repente nos dimos cuenta de que había largas rozaduras en la barandilla del borde de la plataforma, como si alguien las hubiera apretado con dedos de metal. Johan murmuró: «¿Pero qué? No puede haber sido arañada así por un iceberg, ¿verdad?». Le contesté que no, que estaba demasiado alto sobre el agua. Rápidamente tomamos notas en el cuaderno de bitácora y volvimos a la sala de cámaras. Allí nos sentamos a discutir. ¿Y si realmente alguien está subiendo a la plataforma? ¿Pero quién y por qué? Estamos a unos 10 metros por encima del nivel del agua y no hay pasarelas, a menos que la gente se acerque en barco. Pero en medio de un océano helado es una locura. Recuerdo que a Johan le temblaba la voz al decirme que su compañero de camarote le había dicho que había visto un ojo gigante sobre la superficie del agua por la noche. «Una locura, ¿eh?». Intentó reírse, pero le salió nervioso. Negué con la cabeza. «No lo sé, pero algo raro está pasando». Al día siguiente intenté hablar con el ingeniero Reyes sobre los arañazos que había visto en la caseta de bombeo. El hombre me dijo en voz baja: «Guarda silencio. A los administradores no les gustan los rumores. Dirán que aquí estamos todos locos y te pueden echar por hablar así». Sentí una protesta interior. ¿Por qué se calla la dirección? Pero me di cuenta de que nadie quería perder su trabajo. Y si se corría la voz sobre el misticismo de la plataforma, podrían cerrar las instalaciones. Y yo necesitaba ganar dinero, porque mi familia me esperaba en casa. Pero el miedo persistía. Además, yo mismo lo vi. Anteanoche algo navegó bajo la linterna, de modo que pude distinguir un lomo jorobado, tan grande como la mitad de nuestra barcaza. Nadie creería que era una ballena. Se dobló en ondas, emitió un sonido vibrante
y luego desapareció en las profundidades. Hubo otras pequeñas rarezas. La cámara de seguridad de la cubierta oeste había dejado de funcionar, aunque era casi nueva. Algunos peces almacenados en contenedores de raciones se habían desparramado durante la noche, y era como si el contenedor se hubiera abierto por la fuerza. Nadie admitió haberlo hecho. Algunas personas tuvieron pesadillas con tentáculos que subían por las escaleras. En la sala de fumadores hablaban de sirenas, en broma, pero se reían a carcajadas. Me di cuenta de que las noches se estaban volviendo peligrosas. El agua que nos rodea es inmensa, helada, y quién sabe qué criaturas acechan en las profundidades. Mientras tanto, Johan había recibido una foto de uno de los vigilantes. Una toma oscura, pero una enorme sombra sobre la ola cerca de la propia plataforma. Una silueta parecida a una serpiente marina alargada o al monstruo del lago Ness, pero mucho más ancha. Johan me lo mostró, diciendo que era solo una distorsión, pero pude ver el horror en sus ojos. Todos estos hechos confluyeron en uno solo. Por la noche, algo gigantesco nada cerca de nosotros, acercándose de vez en cuando a un lado, quizá intentando meterse dentro. Y parece que no me queda mucho tiempo para averiguar qué es, porque tarde o temprano podría atravesar nuestros soportes o arrancar parte de la plataforma. Pasaron unos días más, durante los cuales intenté comportarme con normalidad, pero no conseguía deshacerme de mi ansiedad. El tiempo empeoraba y se acercaba la noche polar. El sol apenas se dejaba ver, de modo que el crepúsculo duraba 20 horas y la oscuridad las 4 restantes. La vida en el andén se volvió deprimente. Los despertares nocturnos eran cada vez más frecuentes, como si todos presintieran que algo acechaba en la oscuridad del mar. Nadie veía a esos monstruos o criaturas durante el día, pero en cuanto el sol se deslizaba por debajo del horizonte, se oían chapoteos, estruendos, sombras. Una noche, la consola del operador recibió una señal de emergencia. El sensor de choque registraba una fuerte vibración en la zona del soporte sur de la plataforma. Enseguida salimos a mirar. Un gran equipo encabezado por el supervisor de turno. Cuando llegamos al lugar, vimos que la estructura metálica de la parte inferior estaba ligeramente doblada, como si algo hubiera sido empujado desde el exterior con gran fuerza. El supervisor dijo: probablemente un iceberg, la clásica excusa, pero yo y los 2 técnicos, al inspeccionar, nos dimos cuenta de que había surcos profundos en el metal, casi uniformes, como si fueran arañazos. Ningún iceberg deja ni siquiera rayas paralelas. Todos lo entendieron, pero el jefe solo gruñó. Pondremos el contacto con un bloque de hielo en el informe. Más tarde, cuando volvimos a los módulos de alojamiento, entré a ver a Johan, que decía: iceberg, ajá. Vi algo que se movía en el agua, mucho antes del impacto. Dijo que desde una ventana del 4º nivel, donde están los camarotes, vio por un momento una enorme aleta que sobresalía. El tamaño era inimaginable. Eso, amigo, parece un dinosaurio, espetó en voz baja. Asentí distraído porque tenía los nervios a flor de piel. Entonces, ¿por qué la dirección lo oculta todo? Me contestó. ¿Quién se lo va a creer? Dirán que estáis todos a la intemperie. Empecé a notar que a algunos empleados se les enrojecían los ojos por la falta de sueño. La irritabilidad iba en aumento. Un par de veces la gente se peleó en plena guardia, acusándose mutuamente de negligencia o sabotaje. El ambiente era como una caldera hirviendo bajo la tapa. Yo mismo tenía sueños terribles. Veía una silueta gigante que salía del mar por la noche. Se arrastraba por la barandilla de la plataforma y extendía sus tentáculos hacia mi compartimento. Me despertaba con un sudor frío.
En una de estas pesadillas, oí de repente un grito real detrás de la pared. Salté de mi litera y salí corriendo al pasillo. Había una multitud de gente gritando que uno de los marineros se había caído por la borda. Al parecer, había salido a fumar a la plataforma exterior, y de repente oyeron un estruendo. Corrimos hacia él. Había desaparecido y el agua echaba espuma. Dimos la alarma, bajamos una boya salvavidas, encendimos un reflector, pero no había ningún cuerpo. Solo uno de ellos dijo a través de los prismáticos que había visto una cresta oscura, que parpadeaba y desaparecía en las profundidades. ¿Se había caído un hombre? ¿Pero de dónde venía la cresta? Por la mañana encontramos la chaqueta de aquel marinero enganchada en el borde de la barandilla, muy desgarrada, como por unas garras. Oficialmente, se escribió que había sido arrastrado por la corriente, pero muchos murmuraban que había sido arrastrado por uno de aquellos monstruos. Me sentí aterrorizado. Si esas criaturas podían saltar así a cubierta, nada podría salvarlo. Mientras tanto, varias personas escribieron para pedir una evacuación urgente y el cierre de la plataforma. La empresa guardó silencio, diciendo: «No hay pruebas, se trabaja según lo previsto». Parecía como si la dirección se diera cuenta de que detener la producción supondría enormes pérdidas y que las historias sobre monstruos marinos no sonaban serias. Pero, diablos, estamos arriesgando vidas. Todos estos incidentes quedaron grabados en mi memoria. Las marejadas inusuales, los estruendos, los golpes en los soportes, el marinero que supuestamente se había quebrado. Ya no podía seguir observando en silencio. Ansioso por encontrar confirmación de la realidad de nuestros temores, empecé a hurgar en los archivos de la plataforma, un pequeño cuchitril donde se guardaban carpetas técnicas, viejos diarios de guardia e instrucciones. Me preguntaba si la gente de turnos anteriores había experimentado algo parecido. Revisé un montón de papeles sobre reparaciones, sobre horarios de turnos. De repente me topé con una carpeta sin título, con un informe escrito hace unos 10 años, por un ingeniero de un equipo extranjero. Había palabras como actividad anómala en la zona de aguas, contactos visuales nocturnos con objetos grandes y recomendaciones para reforzar las vallas de protección. La última frase del informe: no hay forma de clasificar estas formas de vida, pero es evidente que no corresponden a especies biológicas normales. El documento no estaba firmado. Me di cuenta de que ya entonces la gente de la plataforma se había dado cuenta de algo, pero el informe permanecía en la sombra. Probablemente, a la empresa no le interesaba dar publicidad a tales hechos. Además, dentro de la carpeta, encontré fotocopias de unas páginas que parecían un extracto de un antiguo folio sobre el folclore ártico. Hablaba de bestias marinas, vistas por los pueblos del norte, describiendo criaturas gigantes parecidas a serpientes o híbridos con cabezas de cuernos. No está claro cómo llegaron estas fotocopias al archivo. Probablemente algún entusiasta intentaba buscar paralelismos. Leí y por dentro me encogí. Si es cierto que estas criaturas existen desde la época de los mitos antiguos, está nuestra plataforma en su territorio de caza. Cuando salía de los archivos, me encontré con el XO, oficial jefe, Walker. Me preguntó qué buscaba allí. Mentí avergonzado. Datos técnicos sobre las bombas. Echó un vistazo a los documentos, pero no dijo nada. Me di cuenta de que los altos mandos no querían que hurgáramos en esas cosas. Mientras tanto, la tripulación seguía viviendo en medio de una creciente ansiedad. La gente empezó a cerrar las esclusas por la noche, aunque nunca antes lo habían hecho. Existía un temor real de que, si las criaturas conseguían llegar hasta las cubiertas, se infiltraran en los habitáculos.
Algunos valientes bromearon. Ahora que tenemos dragones de mar, un marinero ya se ha sacrificado por ellos. Divertido, pero las risas sonaban nerviosas. Ya no me interesaban las bromas. Estudié la rutina de la guardia nocturna y empecé a salir a la galería exterior a propósito, intentando observar con una cámara termográfica que me había prestado uno de los guardias. La cámara térmica mostraba todo lo que me rodeaba en azul: acero frío, agua helada, y a veces parpadeaban las manchas anaranjadas de los icebergs, pero a veces veía una silueta grande y cálida bajo el agua, deslizándose cerca. Era incongruente. ¿Cómo podían unas criaturas de sangre fría emitir una señal cálida? En las raras ocasiones en que pude captarla, la mancha se adentraba rápidamente en las profundidades. Intenté grabarlo en vídeo, pero la imagen salía borrosa. Me oprimía el alma, como si estuviera al borde. Más de una vez pensé, quizá deberíamos evacuar inmediatamente. No me importa el dinero. Pero había una chispa de curiosidad en su alma. Quería entender qué escondía este mar, por qué la compañía guardaba silencio y qué nos esperaba a continuación. Y así, una semana después de la desaparición del marinero, todo entró en una nueva fase. A medianoche, el viento se levantó, las olas se agitaron, aunque todavía no había tormenta. Yo estaba en la sala de mando con Dylan cuando se encendió la señal roja de la consola. Parada de emergencia de la bomba. Fuga en una de las tuberías. Dylan y yo bajamos corriendo a los niveles inferiores de la plataforma, donde están los nodos. Un par de mecánicos nos acompañaron. Cuando bajamos, vimos que la tubería estaba ligeramente dañada, fluyendo gotas de aceite, como si algo hubiera perforado el metal en el impacto. No parece una corrosión normal, es demasiado plana. Mientras reflexionábamos, se oyó un ruido sordo del exterior. El andén se estremeció. La gente cayó dentro. Las luces se apagaron. Saltamos a la plataforma exterior, aferrados a la barandilla, y vimos la pesadilla. El agua se agitaba en el soporte, como si algo poderoso se estrellara contra los pilotes. Dylan gritó: «¡No es un iceberg! ¡Mirad!». Un relámpago. La tormenta empezaba a acelerarse. Reveló una enorme carcasa curvada de 3 metros de grosor, inimaginablemente larga, que se extendía en la oscuridad. Se deslizó y desapareció. La plataforma volvió a sacudirse. Las alarmas aullaron. Sonó una alarma. Presas del pánico, nos precipitamos hacia el bloque central. Se oían gritos por todas partes. El capitán de la plataforma ordenaba encender las bombas de emergencia. Creía que el agua se abriría paso. Otro golpe, el más fuerte, sacudió las estructuras de acero. Algunos mamparos se deformaron. El mar estaba embravecido, pero estaba claro que no era la tormenta la que causaba los daños, sino algo de las profundidades que golpeaba con determinación. Contactando con el centro de mando en tierra, el capitán informó de colisión con un objeto de gran tamaño. Pasaron un par de minutos, el objeto desapareció y las olas amainaron. Todo el mundo está conmocionado. Nadie puede entender qué es esa enorme masa. El miedo es paralizante. La gente dice que oyó un rugido bajo cuando impactó. Recordé las imágenes del diario de un ingeniero que había advertido que aquí había criaturas superdimensionadas. Podría ser que nos estuviéramos enfrentando a su ataque. La noche transcurrió en un ajetreo de reparaciones, arreglando desperfectos. Estaba muerta de cansancio, pero no pegué ojo. Por la mañana llegó un helicóptero con los instructores, pero la tormenta empezó a arreciar. El aterrizaje se hizo más difícil. Tras descargar las herramientas, volaron sin tener tiempo de preguntar nada. El supervisor de turno caminaba más sombrío que una nube. Sospecho que se dio cuenta
de que sería más difícil ocultar la verdad. Mientras tanto, todo el mundo hablaba de esas criaturas. Serpientes aladas, gusanos marinos gigantes, peces antiguos. Las teorías se multiplicaban. Algunos querían abandonar, pero el mal tiempo impedía las salidas frecuentes. Nos encontramos prisioneros de una plataforma rodeada por un mar hostil. Los días siguientes estuvieron llenos de miedo. Yo seguí trabajando en mi puesto, con la ayuda ocasional de Dylan. Los turnos se realizaban con especial precaución. La empresa anunció un modo especial de seguridad, pero no aclararon la esencia del asunto. Dijeron que hay condiciones de hielo difíciles en los alrededores y puede haber colisiones. Sin embargo, el personal vio enormes siluetas que aparecían sobre el agua por la noche, y a veces una luz ridícula, como un resplandor fosforescente, y sombras que se deslizaban por el mar. Un par de personas decían seriamente que eran submarinos enemigos o de guerra, intentando encontrar una explicación racional, pero yo ya me estaba dando cuenta de que no eran submarinos. Mucha gente oía ahora cantos, resonantes bajo el agua, que no parecían gritos de ballena. Los mecánicos decían oír un lenguaje. En efecto, cuando acerqué la oreja a la pared metálica bajo el nivel del agua, capté vibraciones profundas. Era como si algo emitiera señales. Se me puso la carne de gallina. Es imposible que se estén comunicando. Otra cosa inquietante era que después de cada aparición nocturna de agua, una extraña sustancia, como líquenes viscosos o algas, se encontraba adherida a las paredes cercanas a la plataforma. Olía asquerosamente, y al microscopio, un biólogo que trabajaba en la plataforma la observaba. Las células parecían algo intermedio entre algas y tejido animal. Se quedó estupefacto. No está sistematizado, es una especie de mezcla. Pude ver cómo le temblaban las manos. Toda la pesadilla provocó trastornos nerviosos en algunas personas. Estallaron un par de peleas. Empezaron a circular rumores de que a la plataforma no le quedaba mucho tiempo de vida, como si pronto fuéramos a hundirnos como un viejo abrevadero. Intenté mantener la cordura, pero por la noche también tenía pesadillas. Veía tentáculos gigantes rodeando las pilas. Oía un estruendo quejumbroso. Cuando me desperté, la cama estaba mojada de sudor. Dylan propuso una idea. Quizá deberíamos grabar sus sonidos con un micrófono submarino para convencer de algún modo a los expertos externos de que no estamos mintiendo. Yo lo secundé. Cogimos el hidrófono que estaba tirado y por la noche bajamos el cable por la borda, conectándolo al portátil de la habitación del operador. Y, efectivamente, en algún momento captó ondas parecidas a señales pulsantes, aunque es difícil determinar la fuente. Sin embargo, hay pocas pruebas de ello. Alguien podría decir que se trata de ballenas raras, pero lo que ocurrió después fue más aterrador. 3 noches después de empezar a grabar, captamos un cambio repentino en las señales y se levantó espuma por la borda, como si algo hubiera salido a la superficie. Salimos a verlo en directo, y entonces ocurrió el episodio más espeluznante. Una enorme espina dorsal, como una espina dorsal con crecimientos, toda cubierta de crecimientos verdes, surgió del agua. Y era solo un fragmento de un cuerpo. Se elevó durante un segundo, brilló con una aleta enorme, de 5 o 6 metros de largo, y volvió a hundirse. Sentí un hedor insoportable y la plataforma tembló como una sacudida. Dylan y yo gritamos, incapaces de creerlo. Luego desapareció. Pero no para nosotros. Nos dimos cuenta de que, efectivamente, había monstruos supergigantes flotando a nuestro alrededor. Quizá todo un grupo de ellos. Y por alguna razón,
estaban interesados en contactar o atacar nuestra plataforma. ¿Sería por las anomalías térmicas de la producción de petróleo o por las vibraciones del ruido? No lo sé, pero todo lo que teníamos que hacer era esperar a que continuara. Cuando nuestro técnico Dan se desmayó por segunda vez al ver salir flotando al monstruo, todo el mundo lo tuvo claro. La gente no podía soportar la tensión. Los jefes apagaron el problema con órdenes. Dijeron: «Aguantad, que pronto llega el cambio de turno». Pero el turno se retrasó por las tormentas. Los helicópteros no podían aterrizar. Los barcos no se acercaban. Era como si estuviéramos en una isla perdida rodeados por un mar profundo y hostil. En conversaciones privadas, el capitán sugirió que deberíamos detonar una gran carga para ahuyentar a las criaturas desconocidas. Pero no teníamos explosivos adecuados y el riesgo de dañar la plataforma era enorme. Al final, la decisión fue rechazada. Otros sugirieron simplemente apagar los equipos, congelar la explotación, para no hacer ruido y no provocar a los monstruos. Pero la central no autorizó parar las bombas. Si no, las pérdidas son millonarias. Así que el comercio se impuso al sentido común. Una noche no pude soportarlo. Salí a cubierta con mi cámara. Decidí filmarlo para tener alguna prueba. Esperé hasta las 2. Pensé que había venido para nada. De repente vi cómo a lo lejos, a unos 30 metros, el agua se hinchaba y salía a la superficie una enorme cabeza, más bien la vaga silueta de un cráneo rodeado de un caparazón viscoso. 2 puntos brillantes en la zona de los ojos. Me quedé paralizado y conseguí pulsar el botón de grabación, pero me temblaba la mano y puede que la grabación saliera borrosa. Sin embargo, vi en el ocular cómo giraba lentamente la cabeza, mirándome directamente. Durante 1 minuto fue como si nos estuviéramos mirando fijamente, con todo el interior destrozado por el horror. Luego desapareció bajo la ola. No pude levantarme durante otros 5 minutos. El corazón me latía con fuerza. A la mañana siguiente, revisé la cinta. Efectivamente, hay un par de segundos en los que se ve al armatoste con unas rendijas oscuras en lugar de ojos. Es espeluznante. Intenté enseñárselo a otras personas y la reacción fue dispar. Algunos lo reconocieron como un monstruo, pero muchos dudaron porque era demasiado oscuro y borroso. Me di cuenta de que nadie aceptaría de buen grado la verdad hasta que se encontrara cara a cara con ella. Y la confrontación no se hizo esperar. En menos de 24 horas, las criaturas atacaron, aparentemente en equipo. Sentimos una serie de golpes bajo la plataforma, un chirrido metálico, como si la estuvieran rompiendo. Algunas tuberías se rompieron y el petróleo empezó a filtrarse al océano. Se desató el pánico, brotaron vapores de gasolina y se declaró un incendio en uno de los niveles. La tripulación se tambaleó. Algunos quisieron saltar a los botes, pero estos fueron arrojados fuera de la plataforma por otro golpe. El mar hervía, el humo negro se mezclaba con las manchas de petróleo. Todo parecía una escena de una película de catástrofes, solo que nosotros estábamos dentro de esta pesadilla. Conseguimos apagar el fuego, pero la plataforma estaba muy dañada. El jefe anunció una evacuación de emergencia, pero los helicópteros no podían volar debido a los vientos huracanados. Tuvimos que rezar para que amainara la tormenta y pudiéramos sobrevivir hasta la mañana. Fue la noche más aterradora de mi vida. La plataforma se balanceaba, el viento aullaba y el agua helada salpicaba las cubiertas. El sistema eléctrico funcionaba mal, las luces parpadeaban. Todos se reunieron en la sala principal, escuchando los enormes cuerpos que golpeaban contra los pilotes. No estoy seguro de cuántas criaturas nos atacaron. 2, 5, se agachaban, golpeaban,
Soltaban un rugido grave que me hizo estallar los oídos. Se oían aullidos en los pasillos. Cada minuto parecía una eternidad. Algunos sollozaban, otros deliraban. Me senté agarrado a mi portátil, que tenía grabaciones de audio y vagas secuencias de vídeo. Pensé, si sobrevivimos, estos materiales se convertirán en pruebas. Pero, de repente, la plataforma volvió a temblar y salimos despedidos. Se oyó una grieta. Uno de los bloques laterales había sido arrancado. Una sirena de inundación general sonó en lo alto. Me di cuenta. Unos cuantos golpes más y nos iríamos al fondo, o nos destrozarían. Los que aún tenían la mente despejada rezaron y miraron al capitán, que aferraba su radio, intentando llamar a tierra. Alguien gritó: «Señor, nos están partiendo como una nuez». En ese instante, recordé haber visto una cabeza enorme con los ojos rasgados. Imaginé que esas criaturas podían haber existido durante siglos en las profundidades heladas. Quizá las habían despertado las prospecciones sísmicas, el ruido de los generadores, las vibraciones. Ahora se alzaban, defendiendo su territorio. A la 1 de la madrugada, el viento amainó y los golpes cesaron. Escuchamos tensos el silencio. Al asomarnos, vimos la cubierta desprovista de algunos de sus parapetos, de los que sobresalían jirones de metal. Manchas negras y aceitosas brillaban en el agua, signos de que los monstruos parecían haberse retirado. Algunos hombres, reunidos en equipo, salieron a explorar los daños. Yo también fui. Al descender al nivel inferior, vi un enorme tajo con los bordes rasgados como garras. El aceite seguía fluyendo bajo los pies. Uno de los mecánicos, Kent, dijo: «No puede ser solo un animal, está pensando. Está golpeando a propósito los nodos debilitados». Miramos a nuestro alrededor. Son inteligentes. Sonaba salvaje, pero todo apuntaba a ataques no aleatorios. Al amanecer, el viento amainó lo suficiente para que los helicópteros pudieran salir. Varios aviones de la compañía y de los guardacostas llegaron hasta la plataforma. Cuando los pilotos vieron el panorama de destrucción, quedaron conmocionados. La evacuación de todo el personal comenzó inmediatamente, ya que el riesgo de derrumbe era enorme. Salté al helicóptero con Johan, temblando de frío y emoción. Desde las alturas, vislumbré el agua gris verdosa de abajo, buscando con la mirada monstruos. Pero no había ninguno. Solo asomaban estructuras destrozadas. Quizás se habían adentrado en las profundidades y nos habían expulsado. Nos dejaron en un barco guardacostas y nos reunimos con algunos de mis colegas. La gente estaba deprimida, conmocionada. Algunos decían en voz baja que todo estaba más claro que una pesadilla. La compañía dijo que la versión oficial era que había colisionado con un enorme iceberg y una tormenta, causando daños críticos. Y nosotros, que habíamos visto las siluetas gigantes con nuestros propios ojos, debíamos callarnos si queríamos preservar nuestra reputación. Sentí que tenía que decirle al mundo la verdad. Pero, ¿quién iba a creerla? Los marineros y técnicos con los que hablé tenían miedo de contárselo al mundo. No fuera que los tacharan de lunáticos. Todavía tengo imágenes borrosas en mi portátil, grabaciones de audio de estruendos, fotos de arañazos en el metal, pequeñas pruebas que los científicos probablemente considerarían inventadas. Pensé, quizá debería publicarlo en internet como leyenda urbana, pero entonces la empresa emprendería acciones legales. Recordé mirar al abismo del océano Ártico, ver esos cuerpos enormes, esos ojos. Son reales, leyendas de las profundidades, criaturas acorraladas bajo el hielo. ¿O es otra cosa, desconocida para el hombre? Me di cuenta de que no quería volver allí, aunque me costara mucho. Sigo teniendo un miedo primario, como si un día esos monstruos fueran a llegar a otras costas,
perturbando la paz de los pueblos costeros si la gente sigue perforando, haciendo ruido, destruyendo su paz. Ahora vivo en tierra firme, en un lugar más cálido. Hago trabajos esporádicos a tiempo parcial. A menudo me despierto por la noche, oyendo ese sonido retumbante de las profundidades y sintiendo un temblor. En mi mente está la imagen de un cuello moteado, mucho más grande que el barco, emergiendo de repente de debajo del agua en el muelle. Me parece que la plataforma es solo el primer acto, y si la humanidad no deja de invadir el Ártico, se enfrentará a estos amos del mar. Sin embargo, nadie escucha al técnico solitario cuya plataforma fue golpeada por un iceberg. Solo dejo mi testimonio. Quizá lo lean y sientan el eco de aquellas noches. La oscuridad polar no perdona. El océano guarda muchos más secretos de los que estamos dispuestos a aceptar. Yo soy uno de los que lo vio con sus propios ojos. Y si alguien vuelve a explorar donde el permafrost ata las olas, que sepa que hay algo que flota en las sombras del agua helada por la noche, y no todo el mundo puede sobrevivir a un encuentro con ello.